Nosotros hoy día veníamos a Tucumán para un homenaje que se articuló entre el decano de la Facultad de Filosofía y Letras con el Ministerio de Mujeres de Género y Diversidad de la Nación. Entonces también fuimos al Ministerio Público Fiscal porque necesitamos saber qué concluyó el ministro, ¿no?, con respecto a la administración de sumario que solicitamos nosotros. Nosotros como familia solicitamos porque el Ministerio Público Fiscal no inició nada de oficio. Estaba a cargo esta administración de sumario del doctor Alejandro Noguera. Yo me comuniqué con él y me dijo que en marzo o abril ya había pasado la administración para que resuelva el ministro fiscal. Como bien saben, yo vivo en Salta, me he comunicado varias veces por teléfono para saber que se había resuelto y respondí una respuesta irónica, ¿verdad? Porque me dijeron que tenía que seguir los medios correspondientes. Y irónico digo porque mi hija Paola siguió todas las vías correspondientes, ¿no? Y no la escucharon. Ellos son responsables de que mi hija no esté acá con nosotros. De todas maneras, seguí la vía correspondiente. El 29 de septiembre presenté un pronto despacho y no tengo respuestas al día de hoy. Hoy me negaron el ingreso al Ministerio Público Fiscal. No pude hablar con ninguno de los responsables, ni el doctor Robert, ni el doctor Edmundo Jiménez. Espero respuesta. Mi lucha no terminó con la destitución de Francisco Pisa. Mi lucha continúa. También decir que hoy presenté la denuncia penal a Pisa, ¿no? Esta es una acción que también nos faltaba. Y dejar en claro que nosotros no estamos haciendo nada que no esté fuera de la ley. Nosotros nos regimos por lo que dice la ley que uno tiene que hacer. Y solo pido justicia. Mariela, vos estás diciendo, ¿cómo te va? Sergio, Silvina, te saludamos desde Piso. Decís, espero respuestas. Concretamente, ¿qué respuestas esperás? ¿Qué es lo que esperás? Quiero saber qué resolvió el ministro fiscal con respecto a esta administración de sumario. Yo como mamá, para mí como mamá espero, en realidad estos fiscales tendrían que ser exonerados, ¿verdad? Porque no pueden estar ocupando esos cargos, porque estos tuvieron todas denuncias de mi hija y lo único que hicieron es no investigar y archivar las denuncias de mi hija. El auxiliar de fiscal también, Fernando Isa, tuvo en sus manos un expediente de más de 800 hojas y lo archivó por falta de espacio físico. Quiero saber qué acciones tomaron contra esta gente. Mariela, usted contaba hace un momento, bueno, esa respuesta que considera irónica, ¿no? Siga los pasos correspondientes y espere. ¿Esto le hace revivir en cierta forma el vía crucis que atravesó su hija Paola? Así es, tal cual, me siento violentada. Me están haciendo lo mismo que le hicieron a mi hija. Uno suele decir en estos casos que lamentablemente a la víctima, a su hija, bueno, uno ya no la va a recuperar, pero como dato positivo, lo que rescata uno de toda esta lucha es que, bueno, finalmente el juez que entendió en esta causa ha sido destituido, ¿no? Eso resalta como positivo, pero en forma paralela usted ha iniciado, según lo que nos contaba, una causa penal en contra de Francisco Pisa. ¿Esto es así? Así es, sí. La destitución de Francisco Pisa fue un pasito para adelante por un poquito de justicia. Y bueno, la denuncia penal es algo que también había que hacerlo, ¿sí? Es una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Eso, Silvina, ¿entendés? Sí. Quiero justicia, nada más. Han pasado 2 años de lo de Paola. Mariela, ¿vos crees, cómo ves el tema de los casos que se registran en Tucumán en materia de femicidios? Hemos visto hace muy poquito tiempo, nosotros lo hemos reportado la semana pasada, el caso de Noelia Sosa,
que ha tenido que llegar a una consecuencia lamentable al suicidio, una decisión lamentable al suicidio, porque en la comisaría de Trangas no le tomaron una denuncia en contra de su agresor. ¿Se ha avanzado en la materia? ¿Crees que todavía hay deudas? ¿Hay cuentas que están pendientes en este sentido? Hay mucho pendiente, hay mucho por trabajar todavía. Cuando vi el caso de Noelia, recordé de mi hija, porque nosotros contabilizamos, se realizó 22 denuncias, pero se contabilizan 14. Pero fueron muchas las veces que mi hija Paola fue a las comisarías y no le tomaban la denuncia porque no estaba el oficial administrativo. Y mi hija se cansaba de esperar y se iba. O sea que podríamos haber contado muchas más denuncias. Tiene que haber un cambio radical. Lo último de nuestra parte, y ya le agradecemos este tiempo, Mariela. ¿Cómo se arma de valor cada vez que tiene que venir de Salta a Tucumán? Porque debe ser una historia terrible que obviamente no se cierra, y ponerse esa coraza, esa barrera. La verdad que no sé de dónde, creo que mi hija me da la fuerza, mi familia también que me acompaña, porque es un dolor, es aprender a vivir con el dolor y con la ausencia de mi hija, ¿no? Nosotros al día de hoy no podemos entender que mi hija no esté con nosotras. Es difícil, difícil. La familia Pero de Parada todo lo que Parejas, hago, lo hago por mi hija. ¿se ha comunicado con usted, la familia de Parada Parejas, en algún momento durante el transcurso de estos 2 años? Nunca, Silvina, nunca. La familia Parada Parejas nunca se comunicó conmigo, tampoco en su momento que fue el gobernador Mansur. Nunca nadie se comunicó conmigo. Nadie, ni siquiera por una falsa empatía. Nadie, nunca. Qué duro, qué triste. Bueno, gracias, la Mariela. acompañamos en su dolor durante toda esta lucha. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias por estar siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego, chicos. Adiós. Chao, Luis, hasta luego.